Hola, buenas noches, Universidad CNSI. Aquí está el índice que vamos a ver, transcurso de la materia o del aprendizaje que tengamos a continuación. A continuación vamos a ver la actividad integrador. Materia, evaluación educativa, maestra Carla Martínez Morales. Yo soy Hatsila Quetzalí Ramírez Alvarado, matrícula AL77116. Estamos en 29 de noviembre de 2025. Vamos a decir una frase del aprendizaje. Aprender algo en la vida a través de hacer desarrollo cultiva y fortalece muchas más que aprender solo a través de la comunicación de ideas, que es de Federico Frober. ¿Cómo se diferencian los diseños y descriptivos corporacionales y experimental en cuanto a los objetivos, procedimientos y utilidad dentro de una investigación educativa? Son características del diseño descriptivo, diseño correlacional, experimental. El objetivo de describir características de una población y fenómeno, examinar relaciones entre dos o más variables, establecer relaciones de causa efectivo entre variables, procedimiento. El procedimiento es observar encuestas, estudios de caso, mediación de variables y análisis estadístico de la correlación, manipulación de una o más variables independientes para observar el afecto de otras variables y dependientes, utilidad y proporciona en una base para futuras de una investigaciones, identificar variables que se pueden estar relacionadas que pruebas, hipótesis sobre relaciones causales y el diseño descriptivo. Su objetivo principal es el diseño descriptivo que se concentra en descubrir las características y de una población, situación o fenómeno. Situación de un fenómeno que está situado no se busca determinar las causas o relaciones, sino más bien presentar un panorama detallado de lo que existe. Procedimientos de comunes en la observación, registrar comportamientos o características tal como ocurren naturalmente, encuestas, recompilar datos a través de cuestionarios para observar información sobre actitudes y opiniones o conocimientos, estudios de caso, analizar en profundidad un individuo, grupo o evento específico. Utilidad en la investigación educativa. La evaluación de las necesidades educativas de es una comunidad. Describir las prácticas docentes en diferentes encuestas. Conocer las actitudes de los estudiantes hacia una materia específica. Diseño correccional. El objetivo principal del diseño correccional se busca identificar la relación o las asociaciones entre dos o más variables, no pruebas de que una variable causa a otra, solo que están relacionadas de alguna manera. Procedimientos comunes. La mediación de variables, recopilar datos sobre las variables de intereses, análisis estadísticos, utilizar técnicas estadísticas
como el coeficiente de correlación para determinar las fuerzas y de dirección de la relación entre variables, unidad de la investigación educativa. Identificar factores que se pueden estar asociados con el relacionamiento académico, explorar la relación entre el uso de tecnologías y la motorización de los estudiantes, analizar el contexto entre el clima escolar en comportamiento de los alumnos. Diseño experimental. El objetivo principal del diseño experimental tiene como objetivo establecer una relación en causa-efecto entre dos o más variables. Para ello, el investigador manipula una variable independiente, observar afecto en otra variable. Unidad de la investigación educativa. Evaluar la eficacia de un nuevo método de la enseñanza. ¿Qué criterios se deben considerar? El seleccionar técnicas de recolección de información como la observación y la entrevista o el cuestionario de influyen en la calidad de los datos objetivos. Es al seleccionar técnicas de relación de la información como la observación y la entrevista o el cuestionario se debe considerar varios criterios que garantizan la calidad, utilidad de los datos, criterios para la selección técnica de correlación de datos. El objetivo principal, este tipo de información requiere datos cualitativos, cuantitativos o mixtos, contexto interno, externos, considerar si el entorno permite o favorece la aplicación de las técnicas, capacidad de disponibilidad de los participantes. La accesibilidad, disposición y habilidades de los sujetos influyen en la selección, posibles sesgos y limitaciones. La observación se puede ser influencia para la presencia del observador, sesgo de observar que los sesgos y los errores, la técnica se puede introducir a sesgos de afecto de la interpretación. ¿Qué aspectos del contexto educativo deben considerar al descubrir entre el diseño experimental y una cuantitativo, como una investigación, como el estudio en caso de una investigación? Es decir, al describir entre un diseño experimental y el estudio en caso cualitativo en una investigación educativa es fundamental considerar varios aspectos del contexto educativo para asegurar la indonesicidad y la validez del enfoque elegido, aunque te dé los detalles. Los aspectos del contexto educativo, considerar aspectos del diseño experimental de estudio en caso cualitativo como influyen en la decisión de observar de la investigación ambiente y controlado de diversas naturales, que si el contexto permite manipular variables y mantener control sobre las condiciones del diseño experimental que puede recursos, permisos, la disponibilidad de recursos de accesos a los participantes,
influyen a la selección. La experimental requiere más recursos y permisos específicos ser apropiados. Redacta una experiencia educativa que hayas vivido y explica cómo podríamos investigar usando el método epistemológico. Yo para esto fui un proyecto de la secundaria cuando tuve. Durante mi tiempo de secundaria, participé en un proyecto robótica que resultó ser una experiencia transformadora. Éramos un grupo de estudiantes con un poco de ningún conocimiento previo en programación y electrónica. El proyecto consistía en diseñar, construir y programar el robot capaz de complementar una serie de tareas en una competencia registral. Al principio estábamos permitidos, las instrucciones eran confusas y los materiales parecían complicados y la programación era un lenguaje desconocido. Sin embargo, con la guía de un profesor apasionado y muchas colaboraciones entre nosotros, empezamos a entender los conceptos básicos. Más interesantes fue observar cómo cada uno de nosotros aportaba diferentes habilidades y las perspectivas al proyecto. Algunos eran buenos en parte mecánica y otros en la programación, otros en la presentación. Aprendimos a trabajar en equipo, a resolver problemas de manera característica, creativa y preservar a pesar de los obstáculos. La competencia fue un torbellino en emociones. Aunque no ganamos, logramos comprender varias tareas. Recibimos comentarios positivos en los jueces y lo más valioso fue el sentimiento de logro y la confianza que ganamos en nuestras capacidades. En la investigación etnográfica del proyecto robótica, si quisiera investigar esta experiencia educativa desde una perspectiva etnográfica, me enfocó en comprender la cultura de las dinámicas sociales y surgieron dentro del grupo robótica. Las preguntas de investigación: ¿cómo se construyó la identidad de un grupo de robótica y cómo influyó en la participación y el aprendizaje de los estudiantes? ¿Cuáles fueron las normas y valores, creencias que guiaron el comportamiento de los estudios dentro del grupo? ¿Cómo se influyó el poder de las autoridad dentro de un grupo? ¿Cómo afectan la toma de decisiones y la reducción de conflictos? ¿Cómo influyó el contexto escolar, comunitario y en el grupo experiencias de la robótica? La observación participante la observación participante me sumergía de un grupo de robótica participando en las actividades
reuniones y competencias, tomando nota de detalles de mis observaciones y prestando atención a las investigaciones de los rituales y los símbolos que surgieron o surgirían. Entrevistas semi-menstruadas, entrevistas es- semiestructuradas. Realizaría entrevistas individuales y grupales con los estudiantes, el profesor y el otro aspecto actores, actores relevantes, padres, directores, jueces en la competencia, experiencia de sus experiencias y perspectivas y significativos. Con la experiencia de robótica, analizar documentos, revisaría documentos relevantes como el plan de estudios y del proyecto de las instituciones, de las competencias y la información de los estudiantes y las publicaciones en redes sociales de relaciones con el grupo. Retos y abordajes. El subjetivo del investigador. Acceso del campo. Tiempos de recursos. Generalización de los resultados. Fue una experiencia en el proyecto robótica a través de métodos etnográficos que me permitirían comprender en profundidad las dinámicas sociales y culturales que influyen en el aprendizaje de los y del desarrollar de cada estudiante, aunque enfrentaría a varios retos, abordarlos y de manera reflexiva, sistemática y me permitiría observar resultados variables o significativos. Si quisiera investigar esta experiencia educativa desde una expectativa etnográfica, me enfocaría en comprender culturas y las dinámicas asociadas y surgieron dentro de un grupo de robótica. Podríamos decir que unas preguntas cómo influyó en la identidad del grupo de robótica y cómo influye en la participación y el aprendizaje de los estudiantes. ¿Cuáles fueron las normas y valores, creencias y guiaron el comportamiento de los estudiantes dentro de un grupo? ¿Cómo influyó el contexto escolar comunitario en la experiencia de un grupo de robótica? Esto sería todo por la clase. Gracias de mi aprendizaje.